Bueno, saludos a todos. Estamos aquí en otra entrega de algunos ejercicios de estática. En este caso tenemos este problema que nos dice lo siguiente: una palanca AB está articulada en C, como vemos en el dibujo aquí. Vamos a ampliarlo, como se ve aquí, y se encuentra unida a un cable en A. Tenemos un cable en A que viene siendo ese que se ve aquí. Si la palanca se somete a una fuerza horizontal en B de 500 newton, aquí tenemos la fuerza horizontal de 500 newton, determina la tensión en el cable y la reacción en C. En este punto que está aquí. Entonces, ¿qué sucede? Primero vamos a dibujar las reacciones en el punto C, las componentes de la reacción. En este caso tendríamos una componente horizontal de la reacción en C. Vamos a hacerla mejorcito, que le vamos a llamar CX. En este punto tenemos una reacción C sub X o CX, como usted quiera poner, C sub X. Y hacia arriba aquí tendremos una reacción en Y, que la vamos a tener como CY, C sub Y. Estas son las reacciones en la articulación. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros nos están pidiendo en el punto C, tenemos que buscar, bueno, en C no, la tensión, nos piden la tensión en el cable. Dice aquí determina la tensión en el cable. En este caso nos piden la tensión en el cable. Entonces la fuerza de tensión en el punto A aquí se vería así. Y podemos llamarle TA si queremos. TA o FA, como usted prefiera. En este caso, para notar un poquito más que una tensión, le vamos a llamar TA AD, la tensión de AD. ¿De acuerdo? Esa va a ser la tensión de AD. Y eso es lo que tenemos aquí. Nos enfocaremos en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros observamos, primero, antes de hacer el ejercicio, vamos a buscar ciertos ángulos que necesitamos para poder descomponer algunas fuerzas y poder aplicar momento o la sumatoria de fuerzas en X o en Y, fuerzas horizontales o verticales que estén en equilibrio. Entonces, en este caso, nosotros observamos que este ángulo de 30 que está aquí es equivalente a este ángulo que está aquí, de 30 grados. ¿De acuerdo? Recordando lo que son opuestos por el vértice. En este caso, tiene aquí 30 grados. Supone que este ángulo que vendría aquí sería equivalente a 30 grados también. En ese caso. Bien, entonces lo tenemos ahí. Bien, ¿qué sucede? De hecho, se veríamos sido colocamos más así, para que confusión. Así, 30 grados. Supone que este ángulo por aquí sería de 30 grados. Lo que puesto por el vértice aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, si usted observa, se ve como tenemos las dimensiones de manera rectangular, o esto es una horizontal y esto es una vertical. Quiere decir que esto es un ángulo de 90 grados aquí. Esto vale 90 grados. Por lo tanto, esto completo sería 120 grados. Esto completo, 120 grados. Entonces, ¿qué pasa? Que me interesa este ángulo que está aquí, para tratar de utilizarlo para conseguir momento. En este caso, si nosotros observamos el triángulo que es una forma geométricamente, usted observa que tiene un triángulo como así. Usted tiene los siguientes vértices y tiene la siguiente situación. Vamos a hacerlo mejor. La recta no me está quedando. Usted tiene esto. Tiene que este lado tiene dimensiones 250 milímetros, 250 milímetros. Esta distancia de aquí es también 250 milímetros. Y ya usted conoce que este ángulo de aquí es 100 grados. ¿Qué sucede? Que usted observa que tiene aquí un triángulo isósceles, donde dos lados son iguales y el tercero no es igual en este caso. De hecho, no tenemos la dimensión del tercero, pero tenemos un triángulo isósceles. ¿Qué sucede en este caso? Que nosotros sabemos que en un triángulo isósceles estos ángulos son iguales. Vamos a llamarle estos ángulos aquí X y este ángulo aquí también X, que los ángulos son iguales. Entonces, aprovechando que sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, tenemos lo siguiente, que X, recuerden que este lado A
el ángulo A es el vértice A, este es el vértice D y este es el vértice C. Entonces, nosotros sabemos que la suma del ángulo A más el ángulo B, más el ángulo D, más el ángulo C, tiene que ser 180 grados. El ángulo C son igual a 180 grados. 180 grados. Que es la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Entonces A es X, más D, que también es X, porque es un triángulo isósceles, más el ángulo C, que es 100 grados. Tiene que ser igual a 180 grados. ¿Qué sucede entonces? Que despejamos de la expresión que tenemos que va a ser igual a 120 menos, 180 menos 120 grados, y 2x es igual a 60 grados, de manera que el ángulo X, el valor de X es 30 grados. 60 entre 2, X 30 grados. Ahí tenemos nuestro valor de X, que corresponde al ángulo A y al ángulo B. Entonces aquí tenemos que esto mide 30 grados y que esto aquí también mide 30 grados. Bien, ya tenemos por lo menos los ángulos para poder tratar de resolver nuestro problema. Aquí. Vamos a cerrar en esto para que se vea y se destaque. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora yo puedo aprovechar, como mi objetivo es buscar la fuerza de tensión en A. De tener la tensión en el cable, que es la tensión que tenemos en A. Yo lo que voy a aprovechar es que voy a aplicar momento en el punto C para eliminar esas dos reacciones que tengo aquí, que son incógnitas y se me haga más fácil. Voy a aplicar momento en C y voy a determinar cuánto vale la tensión en A, aplicando un momento, aprovechando la ecuación de equilibrio del momento. En este caso, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que, considerando que el giro antihorario es positivo, la sumatoria del momento en el punto C tiene que ser igual a 0. Eso es, por tanto, que veo el primer momento que tengo desde C, lo voy a hacer con otro color. Si yo observo la distancia desde C hasta A, vale 250. Y la fuerza que se está aplicando ahí es TAD, la tensión AD. De manera que, recordando que el momento va a ser igual al producto del brazo de palanca, la distancia desde el punto que está tomando el momento, haciendo aplicada la fuerza, por la fuerza perpendicular o normal a esa distancia. En este caso sería la componente en Y aquí, sería la componente en Y de TAD. La componente en Y de eso sería TAD por el de 30, que es la componente perpendicular a la distancia donde se está tomando momento. Entonces, y eso genera un momento positivo porque va en el sentido antihorario. Hace que la barra, en este caso, gire en ese sentido antihorario, respecto al punto C. Entonces aquí tenemos que vamos a tener que tener positivo la distancia o la fuerza que se está aplicando, que en este caso sería la tensión en AD, por el seno de 30, seno de 30 grados, que es el componente perpendicular a la distancia del punto que se está tomando el momento, por la distancia, en este caso 250 milímetros. Ese es un momento positivo. Entonces también tenemos aquí, si tomamos esta distancia de aquí hasta este punto que se está aplicando otra fuerza, tenemos que la fuerza que se está aplicando aquí, esto va a generar un momento negativo, tiende a que la barra gire en ese sentido. Bien, y en este caso ahora tenemos que la distancia perpendicular o normal a esta fuerza que se está aplicando aquí, si observamos el brazo de acción de ella o la línea de acción de ella, esa fuerza viene por aquí, esa fuerza de 500. Entonces, lo que tenemos que saber cuánto es la distancia del punto C hasta esta fuerza de 500 aquí. Necesitamos saber cuánto es esta distancia desde C hasta aquí. Lo estoy colocando en verde, esta distancia. Pero como nosotros tenemos este valor de ángulo de 30 grados y tenemos que esto equivale a 200 milímetros, nosotros en la situación tenemos aquí 30 grados y aquí
tenemos que esto mide 200 milímetros. 200 milímetros. ¿Qué pasa? Que nosotros con buscar este valor, lo voy a llamar D, voy a llamar ya de Y. Con buscar de Y, básicamente tenemos que esta distancia de aquí, que es la que nos interesa, ¿no? Ese de Y es este mismo que está aquí. Entonces básicamente con calcular de Y aquí, con seno de 30, ya nosotros tenemos la distancia de la fuerza de 500 hacia el punto C, de la componente normal, o de la fuerza de 500 perpendicular o normal al punto donde está tomando momento. Entonces en este caso tenemos que, en este caso, como el ángulo está con respecto al eje X, la componente de Y sería igual a los 200 por el seno de 30 grados. De manera que cuando usted busca eso, son 100 milímetros. La distancia vertical que necesitamos desde el punto donde está aplicando un momento hacia la línea de acción de la fuerza de 500 newton es de 100 milímetros. Entonces, en este caso, si nosotros observamos esa fuerza respecto a la distancia de Y esto de Y, va a tender a hacer girar la palanca, vamos a decir, en sentido opuesto, que sería negativo. En ese caso va a generar un momento negativo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular el momento que genera. Y de manera que la componente en X de esa fuerza te la pudiera buscar como T AD por el, en este caso sería por el seno del ángulo 30, seno de 30, y la componente vertical que viene por aquí sería TAD por el coseno de 30.
y vamos a utilizar eso ahora para la resolución. Entonces, en este caso, las fuerzas que tenemos verticales son las siguientes. La primera fuerza vertical que tenemos es TAD por el seno de 30, TAD por el seno de 30, positivo porque la derecha igual y también colocamos nosotros aquí, asumimos que era positiva la reacción en el más C, en este caso más X, y menos 500 newton para que se aplique cerca, menos 500 newton en la cero. De manera que sustituyendo lo que tenemos, tendríamos aquí 400, que es la TAD, por el seno de 30, más CX, menos 500, es igual a 0. Despejando y haciendo los cálculos de la expresión que tenemos ahí, de ahí tenemos que CX va a ser igual a 300 newton. Positivo, que decir que va en la dirección que nosotros tenemos asumido. Si usted hace los cálculos, le va a dar eso que yo estoy diciendo aquí. Ok, entonces ahora nos falta solamente buscar la sumatoria de fuerza Y para buscar el valor de la componente vertical de C, la reacción en C. Hacia arriba positivo, la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Estamos en equilibrio. Entonces, caso, ¿cuáles son las fuerzas en Y que tenemos? Si usted quiere, empezamos con la reacción positiva, hacia arriba CY primero, perdón, tenemos aquí CY menos las fuerzas verticales que van hacia abajo o la que va abajo. En este caso sería la componente de T que tenemos aquí abajo, TAD coseno de 30. Entonces menos TAD coseno de 30 por el coseno de 30, y eso tiene que ser igual a 0. Ya no tenemos restricción ordinal. La reacción y la componente vertical de TAD también en Y. Entonces, si usted despeja de ahí, usted tendrá que CY es igual a TAD, que es 400, por el coseno de 30. Por lo tanto, lo cual, si usted hace el cálculo, usted obtiene que eso sería CY 146.4 newton. Positivo también, indicando que la reacción va a ser lo que nosotros dijimos. Luego de eso, si usted quiere, puede buscar la magnitud de C. Recuerde que la magnitud de C va a ser la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado de la componente en Y. En ese sentido, la magnitud va a ser la raíz de 300 newton al cuadrado más 346.4, 346.4 newton cuadrado, que es el valor de Y. Si usted hace el cálculo, el valor de la magnitud de C sería 458 newton. Y luego, algo que también tiene que buscar sería la dirección de esa reacción. En este caso, por la dirección, utilizamos una dirección usual, que es la tangente o el arco tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X. Eso quiere decir que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de la componente Y, que sería 336 newton entre 300 newton. Si usted hace el cálculo con su calculadora, le queda que el ángulo es 49.1 grados. Entonces, como respuesta final, usted puede escribir eso de una forma bien elegante o bien explícita de lo que usted tiene como fuerza de reacción en C. Punto especial, reacción en C, por tanto, voy a poner aquí, C vale 458 newton, coma, con un ángulo que se entiende con respecto a la vertical, a la horizontal, de 41 grados. Y esa será la respuesta B a la pregunta de cuál es el valor de la reacción en C. Creo que ya con eso tenemos nuestro problema resuelto. Esperamos que haya sido de agrado y como siempre lo esperamos en otra próxima entrega en nuestro canal.